Bueno, tensión que escala, como escala también en otros puntos del globo, y temas que queremos abordar y hacer este doble clic junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finesterrae. ¿Cómo estás, Alberto? Hola Andrea, ¿cómo te va? Gusto en verte. Bien, pues aquí atenta y preocupada a los acontecimientos que se están dando entre China y Taiwán, en donde al parecer sigue creciendo la tensión, tanto así que Taiwán se prepara para una eventual invasión china. Sí, la verdad es que desde hace muchos años existe una tensión entre la República Popular China y Taiwán. Es importante señalar que son dos actores distintos, independientes, separados. El año 1949 marca ese punto de quiebre, que es el momento en el cual termina la guerra civil en China que había comenzado en 1927. Una muy larga guerra civil que incluso se intersecta en algún momento con la propia Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que a partir de 1949 la isla, en ese entonces Formosa, toma un rumbo completamente distinto, básicamente porque el triunfo de Mao le permite consolidar y fundar la República Popular China en la China continental. Pero el bando perdedor de esa guerra civil, que es básicamente el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, cruza el estrecho y se instala en Formosa, creando o consolidando un gobierno aparte, separado, autónomo, que durante años fue reconocido como la China oficial, ¿verdad? Eh, pero eso ha ido cambiando, fundamentalmente a partir de 1971, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas vota a favor de que ingrese la República Popular China. O sea, Beijing no estuvo en Naciones Unidas hasta 1971. Ahí ocupaba el puesto de China Taiwán, ¿verdad? Incluso al interior del Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso significa la salida de Taiwán, básicamente porque el argumento de la República Popular China es que existe una sola China y que esa es la República Popular China y que por lo tanto Taiwán es una provincia en rebeldía desde el año 49 Claro. hasta la fecha. Ha pasado por distintas etapas, statu quo durante muchas décadas, ¿verdad? Sabemos que una inmensa cantidad de países del mundo, incluyendo China, Chile, tienen relaciones plenas con China, pero mantienen relaciones culturales, económicas, comerciales, tecnológicas con Taiwán. Taiwán. El punto es que eso ha ido cambiando en los últimos años, en la medida que hemos visto reiteradamente al presidente chino, ¿verdad? Xi Jinping, decir que la reunificación es irreversible, que buscan una, digamos, reunificación a través de la diplomacia, a través de las negociaciones, pero que no se descarta el uso de la fuerza militar. Y eso es lo que ha ido poniendo en alerta a las autoridades y las fuerzas militares de Taiwán, sobre todo, tú recordarás el año 2022, la controvertida visita de Nancy Pelosi, en ese entonces presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, que generó mucho ruido porque Sí, era la máxima autoridad estadounidense que había hasta ese entonces había visitado la visitado. isla. Y la consecuencia es que después de eso China inició un despliegue de sus fuerzas navales y marítimas para aislar Taiwán. Y eso lo ha hecho varias veces. Entonces, eso ha generado progresivamente una respuesta de parte de Taiwán. Para el próximo año, por ejemplo, hay un aumento del 16% en su presupuesto de De defensa. defensa. Y además recordar que hay una relación particular con Estados Unidos. Si bien Estados Unidos no puede tener relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, todos los años autoriza ventas de armas de alta tecnología, muy modernas, porque existe un acuerdo entre ambos que de algún modo le permite a Estados Unidos, si bien mantiene una relación diplomática plena con Beijing, mantener una relación comercial, tecnológica y militar con Taipei. Alberto, si bien es cierto, esta tensión es histórica entre China y Taiwán, uno se pregunta qué tan oportuno o qué tan factible podría ser que China se embarcara en la recuperación de ese territorio, ¿no es cierto?, que lo considera propio, Claro. considerando el contexto mundial, ¿no es cierto?, con un Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza que interviene en cada uno de los conflictos que se van generando y que podría ser parte, ¿no es cierto?, de este también.
Y por otra parte, la situación económica también del régimen chino, que se ha visto bastante mermado por varios aspectos, entre ellos también este conflicto comercial que mantiene con Estados Unidos. Sí. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tan oportuno podría ser que China se embarcara en este proceso de recuperación de Taiwán, considerando que, sin duda, Estados Unidos algo va a tener que decir? Esa es una muy buena pregunta y tal vez la respuesta tiene que ver con los plazos. Si tú me dices, hoy China podría iniciar una ofensiva militar para recuperar por la fuerza la isla de Taiwán, que recordemos que además es una democracia. Es una democracia, un actor importantísimo dentro de Asia, prácticamente 24 millones de habitantes. No, no está en condiciones. Lo que no significa que en los próximos años sí pueda hacerlo. Y por diferentes motivos. No es que le falten armas, no es que le falten tropas. Tiene que de algún modo lograr que todo coincida. Una situación económica estable y en este momento, como tú bien dices, la situación en el Golfo Pérsico ha golpeado la economía por el tema del abastecimiento del petróleo. A eso se suma la guerra comercial, la guerra arancelaria con Estados Unidos. No es fácil. Claro, porque en el fondo Estados Unidos de alguna manera lo que está buscando es aislar comercialmente a China, con todos estos bloqueos, la imposición de aranceles, lo mismo ahora que nos está tocando también de cola a nosotros con la hipótesis que tiene Estados Unidos de que muchos productos chinos llegan acá para una rotulación distinta y puedan llegar a Estados Unidos. Mira, lo cierto es que es muy difícil desacoplar la economía mundial de China. No se puede. O sea, pensemos que China es la factoría del mundo, desde celulares, ropa, otros aspectos tecnológicos, medicinas, vacunas. Es muy difícil. Estados Unidos con Trump ha llevado adelante esta guerra arancelaria que en muchos aspectos le está saliendo incluso más cara a Estados Unidos. Y se está enemistando con gran parte de sus aliados históricos en Europa, América Latina, etc. Entonces, claro, en ese contexto China no está en condiciones de hacer eso. Además que de alguna manera China igual ha tratado de tener un comportamiento más bien neutral en varios conflictos. Por ejemplo, Rusia-Ucrania, pese a que es socio estratégico de Rusia. Hace poco tiempo nada más y nada menos llevaron a cabo un conjunto militar, un ensayo nuclear en conjunto, ejercicio militar en conjunto. Claro, y hemos visto a Putin viajando. De hecho, Putin visitó este año China a la semana siguiente de que fuera Donald Trump. Claro. ¿Te fijas? Mira, ni China, ni Taiwán, ni Estados Unidos quieren una guerra en el Indo-Pacífico. Por todo lo que eso implicaría. Quiebre en cadenas de suministros, el alza de las pólizas de los barcos, las cargas. Un poco lo que hemos visto en esta guerra en Irán en el Golfo Pérsico. Nadie quiere eso. Entonces, algunos han apostado a tratar de volver a esta especie de statu quo. Yo no digo nada que te provoque, tú no me amenazas y coexistimos de manera relativamente pacífica. Pero lo cierto es que hay plazos que se vienen en el tiempo, como por ejemplo el 2049, que parece todavía muy lejano. ¿Y por qué es tan clave? Porque ese año se cumplen 100 años desde el nacimiento de la República Popular China. Y esa es una fecha que tiene metas. Para ese entonces, China debería ser la primera economía del mundo, desplazando a Estados Unidos a un segundo escaño. Para ese entonces, incluso para el 2030, China espera tener a un astronauta chino en la Luna. Y para ese entonces también se espera que Taiwán se haya reincorporado formalmente bajo el control chino, bajo el control de Beijing. No significa que la opción militar esté descartada por parte de China, pero también hay que considerar que no solamente el tema pasa por su capacidad para llevar adelante, sino las consecuencias que eso tendría no solamente para Taiwán, sino para su relación con Estados Unidos y otros actores. Piensa lo siguiente, si China atacara militarmente a Taiwán, el punto más cercano de Estados Unidos son sus bases aéreas y navales en el sur de Japón, en Okinawa, lo cual significa que de una u otra forma involucras a Japón. Exacto. Y este año ya tuvimos una declaración de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, diciendo que un ataque chino a Taiwán implicaría o afectaría a los intereses japoneses y podría eventualmente generar algún tipo de respuesta. Entonces, de momento lo que se ve es presión.
un despliegue naval, despliegues aéreos. Constantemente los barcos y las aeronaves de guerra chinas cruzan lo que se llama la línea media, que no es una frontera oficial ni mutuamente reconocida, digamos, pero sí es un acuerdo de que hasta aquí llegas tú y de aquí Claro. estoy yo. Y Una línea constantemente... imaginaria Exactamente. de no agresión o de agresión. Puede Exacto. cruzarse en cualquier momento. Claro, y Taiwán constantemente denuncia que China va y mueve la línea, empuja eso, transgrede, como una manera de ir generando presencia y presión sobre Taiwán. Por eso Taiwán realiza estos ensayos militares, estos ejercicios militares anuales, y que este año han sido particularmente importantes. No hay que olvidar que China no solamente es una democracia, que Taiwán es una democracia, es una economía sumamente importante, gran proveedor y fabricante de chips y semiconductores, que no solamente sirven a las grandes marcas de Asia, sino a todo el mundo. A todo el mundo. Y además tiene una posición sumamente estratégica en lo que se llama la primera cadena de islas: Japón, Taiwán, Filipinas, un conjunto de islas y archipiélagos que están frente a China y que generan una barrera natural y política también, en la medida que esos tres actores son cercanos a Estados Unidos. Bueno, interesante tema, una tensión que va y viene. Va y viene, es cierto. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finesterrae, muchas gracias por hacer este doble clic. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Doble clic.